Vamos a ver ya el ateroma que está absorbiendo el émbolo, perdón, el vaso. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan? Están ahí en las flechitas. Sí. Perdón, no sale. Entonces vamos a ver aquí que se encuentra, que es un corte coronal y que se observa el trombo en la rama global del lado izquierdo. Y en sí el tratamiento consiste en antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, agentes trombolíticos, y ahí menciona algunos ejemplos. Y como consecuencia final de la tromboembolia pulmonar vamos a tener el infarto pulmonar. Esto se va a presentar en un 10% en relación con esta patología, y esto se debe a la disminución del aporte hemodinámico, de oxígeno también. Y aquí se ven alteradas tanto la circulación pulmonar como la bronquial. Y esto se debe porque se igualan presiones y como consecuencia genera una obstrucción hemodinámica. ¿Quién dieron eso? Porque es que se impacta con tiene un porcentaje muy mínimo, ¿no? Porque tiene un doble flujo de las arterias bronquiales y de la arteria pulmonar. Las arterias bronquiales hacen precisamente que lleven sangre oxigenada y que tenga una menor situación de que se impacte el pulmón. Acuérdense que la arteria pulmonar lleva sangre oxigenada. Entonces la nutricia para los pulmones serían las bronquiales. Las bronquiales es parte de la nutrición. Y en relación con el edema agudo pulmonar, menciona alguna teoría que se relaciona más que con las venas pulmonares, ya que estas tienen paredes muy delgadas, y esto me va a permitir el aumento de líquidos. Entonces va a haber un desequilibrio hidrostático y va a generar en sí el edema agudo. ¿Ya? ¿Quieren preguntar? Doctor, yo leí que la tromboembolia pulmonar solo era más frecuente en pacientes, o sea, que era muy infrecuente en pacientes sanos, pero más frecuente en los hospitalizados por lo mismo de que estaban todo el día sin movilidad. Ay, el factor de riesgo predominante era el de las mujeres embarazadas. Casi. Por la presión. La presión. ¿Por qué? Porque ahí está, sí. Porque ahorita la disponibilidad, Acuérdense que todo el cuerpo humano tiene un sistema en paralelo de irrigación. Todos los órganos tienen un sistema igual. Tienen una llegada a través de las arterias, ramificación de arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, y sale del órgano, todos los órganos. En el cuerpo humano, a nivel de los miembros inferiores, tienen también esa característica. Llega sangre a favor de la gravedad, ¿verdad? Se perfunden los miembros inferiores. La gran mayoría de los problemas hagan de cuenta de una tromboembolia pulmonar vienen precisamente de los miembros inferiores. Entonces, se nutre de la arteria, ¿sí? Nutre a los miembros inferiores, se capilariza y después de eso forman las venas. Las venas obviamente van de un menor calibre a un mayor calibre, de tal manera que nosotros podemos tener una afección del sistema venoso de los miembros inferiores. De ahí que los pacientes que tengan reposo prolongado, pacientes que tengan insuficiencia venosa, en las mujeres que tienen una característica tanto hormonal como la situación mecánica, ¿verdad?, provoca éstasis de las venas. El paciente, ¿cuáles puede ser? Hagan de cuenta los factores de riesgo que se llaman éstasis, estado hipercoagulable y daño endotelial. ¿Sí? Esa situación nos puede dar problemas, inclusive hasta las infecciones de la piel de los miembros inferiores, una erisipela, ¿verdad?,
o una celulitis es capaz de provocar la formación de un coágulo. ¿Por qué? Acuérdense de la hemostasia. ¿Cuántas fases tiene la hemostasia? Tiene una fase vascular, una fase plaquetaria, una fase de la formación de la red de fibrina o coagulación propiamente dicho, y una fase de remodelación del coágulo o fibrinolisis. Ustedes van a tener ambas circunstancias, una tendencia hemorragípara o bien un estado protrombótico por esas causas, por por la situación vascular, por la situación de las plaquetas, por el estado, hagan de cuenta, de los factores de coagulación y la fibrinolisis. ¿En qué situaciones? Todo lo que daña el vaso es capaz de activar la coagulación por vía intrínseca. Pero una situación de un daño, por ejemplo, de la piel, de tejido celular subcutáneo, de un trauma o eso, es capaz de activar la formación de la red de fibrina a través de la vía extrínseca, ¿sí? Eso nos va a dar como consecuencia que se pueda formar un coágulo. ¿En qué situaciones podemos nosotros tener desbalance de los factores de coagulación? En aquellos pacientes que usan ¿qué? Contraceptivos orales, en el paciente que tiene síndrome nefrótico, ¿sí? Eso es, en el embarazo mismo tiene esa situación de estado procoagulable, ¿sí? Y de las plaquetas que tuvieron una trombocitosis. De la fibrinolisis, lo mencionó su compañera, ¿no? Estefania, lo mencionó ella. ¿Qué les dijo? La proteína C y la proteína S, ¿sí? Son factores que limitan la coagulación, anticoagulantes, ¿sí? Y son dependientes de la vitamina K. Entonces, esas son las circunstancias que nos puede dar como consecuencia un estado procoagulable. Para que se afecten las venas, hay dos modos. Uno, que tengan daño dentro de la vena misma. Un daño, ¿verdad? Una ruptura del endotelio de la vena, crea la formación de un coágulo. ¿Qué característica me va a dar esa formación del coágulo? A esa situación se llama tromboflebitis. Tiene un componente inflamatorio la vena, pero como hay daño, hay un anclaje del coágulo. La característica clínica es que eso me va a provocar dolor, ¿sí? La tromboflebitis me da ¿qué? Dolor. A diferencia de una situación, como les decía, de cuando hay una afección que es extravascular, ¿verdad? Es capaz de activar la vía extrínseca y formar un coágulo que no se ancla. ¿Cómo se llama eso? Se llama flebotrombosis, ¿sí? Y esa situación o ese estado patológico es asintomático, de tal manera que el paciente pues no tiene ninguna manifestación, no hay dolor, ¿ve? Este coágulo, miren, se desprende, va avanzando, llega a las cavidades derechas y aquí entonces se empieza a disminuir la luz hasta que es capaz de obstruir. ¿Sí? Entonces, ya vimos que es una tromboflebitis, que es una flebotrombosis. Esto se ve en clínica, hagan de cuenta, como lo que se llama la enfermedad vascular periférica. El paciente llega porque le duele el pie y ustedes tienen que hacer la característica clínica de saber cuál es la causa. Le duele porque es un problema arterial, porque es un problema venoso, porque es un problema linfático. El paciente, por ejemplo, que tiene una insuficiencia arterial, cuando camina es cuando requiere más sangre. Entonces el paciente va a tener dolor al caminar. A eso se llama claudicación intermitente. A diferencia del paciente que tiene insuficiencia venosa, es que el paciente, ¿verdad?, cuando camina, hacen un efecto de bomba, la éstasis de la vena es lo que causa dolor, y al ustedes hacer que el paciente camine, hace que el dolor disminuya. Entonces, mientras el problema venoso, ¿verdad?, hace que el ejercicio disminuya el dolor, el problema arterial incrementa el dolor.
La sangre que llega a los miembros inferiores hace que tengamos pulso, que tengamos temperatura, que tengamos la coloración rosada de la piel. ¿Cuál va a ser la característica si interrumpimos su flujo? El pulso va a estar disminuido. La porción distal a donde está obstruido va a estar frío, ¿verdad? ¿Qué más? Va a estar pálido. ¿Sí? La insuficiencia venosa es la sangre que viene y se atora hacia arriba. Todo lo contrario. La pierna va a estar caliente. Va a estar un poco aparatada, ¿no? Porque viene con sangre desoxigenada o rica en CO2. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene? Está después de los capilares. Dijimos que una de las causas de los edemas, ¿cuál es? Aumento de la presión hidrostática a nivel capilar. Si yo estoy obstruyendo por una insuficiencia venosa, ¿qué va a haber? Va a haber edema. ¿Sí? Y el problema con la insuficiencia arterial no tiene edema. ¿Sí? Entonces, van haciendo diagnósticos diferenciales. Entonces, todo paciente, ¿verdad?, que tiene factores de riesgo y que súbitamente empiece con disnea, ¿sí?, es algo que tenemos que sospechar. ¿Sí? La tromboembolia pulmonar es algo muy inespecífico, ¿eh? O sea, a veces cuando lo ponen en una sección clínica, en una entidad como tal, pensamos con esto y con esto, y no es así. La primera circunstancia que el paciente tiene es taquipnea. Todo paciente que tiene taquipnea, sí, hay que buscar qué tiene. Puede que tenga dolor pleurético, pero puede que no. ¿Sí? Si, por ejemplo, es una embarazada, está con dolor pleurítico, está con taquipnea, pues ¿qué le hago? Las características clínicas nada más decían, ¿hay qué? Taquicardia, taquipnea, un poquito si acaso de diaforesis, nada más. ¿Sí? Mucha inquietud de parte del paciente. Le saco una gasometría, ¿qué voy a tener? Alcalosis respiratoria. Le saco un electrocardiograma, no voy a tener un bloqueo de rama. Voy a tener taquicardia sinusal. Le saco una placa de tórax, ¿qué voy a tener? Tampoco nada. Porque para que se forme una telectasia tiene que pasar tiempo, horas. Si acaso, describieron zonas oligoémicas. Y eso nosotros a veces la vemos. ¿Sí? La situación es sospechar la enfermedad. Es con las horas, se aborda como un dolor torácico en la banda del sexto dermatoma dorsal. ¿Sí? Así se aborda este tipo de problema. Entonces, las manifestaciones que decían sus compañeros van a ser de qué tipo? Respiratorias y cardiovasculares. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las respiratorias? ¿Sí? Decían, la disnea es la característica, la disnea. ¿Sí? ¿Por qué se va a dar la hipoxia? ¿Se acuerdan ayer que decíamos que de la ventilación pulmonar? ¿Hasta aquí ya les quedó claro? Así, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a repetir lo de ayer, lo del va a ser igual a la ventilación alveolar más el espacio muerto. ¿Sí? Decíamos que 500 mililitros, ¿verdad?, es igual a la presión alveolar de 350 más 150 del espacio muerto. ¿Qué es eso? ¿Sí? Decíamos que existe esto. Ese es el ventilado, ¿sí? Pero puede haber situaciones donde no está ventilado y sí está perfundido, o situaciones donde está ventilado pero no está perfundido, y en aquellos donde está ventilado y está perfundido. ¿Sí? ¿Cuál será el de la tromboembolia pulmonar? La tercera. Está ventilado pero no perfundido. Está ventilado pero no está perfundido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la relación, ¿verdad?, o el cociente BQ no es otra cosa más que la ventilación es 500 mililitros por 12 respiraciones es 4.2, dijimos, ¿verdad?
y la perfusión es el gasto cardíaco del lado derecho, que son 5 litros. Esa es igual a 0.8. ¿Se acuerdan?